brisas y olas se unieron un día todas para echar mi barco a andar. ¿Qué tiene el mar? Que todo lo que trata o sale de él resplandece de sabiduría. Sí. ¿Qué tiene este mar de agua? ¿O qué tenía que ya no tiene? Ah, ya sé. No están aquellos pequeños barquitos a vapor que antaño los surcaron. Ahora solo habitan en imágenes de otro tiempo, o en las historias del viejo patrón, o en los cuentos de quienes los conocieron y extrañan navegar sobre sus tablas, y aquel taf, 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 taf acompasado de sus motores. Hoy quiero ser como el Gulliver de la fábula, sí, y remolcar por cabos, hasta nuestros tiempos, la memoria de aquellos viejos vaporcitos a través de sus modelos. Allí el mar juega con la espuma y las gaviotas con dulzura retosan sobre la ciudad. Allí, rodeada de arena fina, se cierra en ti la bahía, queriendo ocultarte el mar. Barcos a vapor en Jagua, evocaciones. Y olas se unieron un día todas para echar mi barco a andar. Del año 1841 data la concesión dada en Cienfuegos a José Guillén para acarrear los productos de las fincas inmediatas a los ríos usando la navegación a vapor. Ese año fueron muchos los curiosos que se aparecieron al muelle de Bouillón para contemplar las inmensas ruedas de paletas que daban impulso a la máquina del barco. De aquellos tiempos, la espuma nos devuelve nombres como el Tállaba, el Cubano, el Vapor Sirena o el Genil, que pereció achicharrado en noviembre de 1846. Tras su ausencia, la voz popular exigió la llegada de nuevos tritones que rindieran viajes entre La Habana, Trinidad, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Muchas de aquellas quillas y tablazones sobrevivieron hasta el siglo XX. Y decía mi abuelo que cuando se ponía el sol, se daban el lujo de subirlos a un varadero cualquiera y allí muy deprisa le daban un aparejo protector, para entonces devolverlos al mar con las primeras luces del siguiente amanecer. Hoy vamos a ir a uno de esos varaderos y allí nos encontraremos con un lugareño que siente tanta pasión por aquellos barquitos de vapor que ha sido capaz de revivirlos a través de sus modelos. En mi casa, muchachos como yo venían mucho yo no sé, tengo ese don de hacer cosas. Lo mismo hacía un barquito que hacía un tirapiedra, que hacía un trompo, que hacía todas esas cosas. Hacía una chiringa, una katana, como yo decía. Y siempre todos venían. Yo era el eje en mi casa, en mi patio, lleno de muchachos haciendo cosas. Y entonces siempre la parte del barco era que se estaba haciendo un barquito y se estaba haciendo aquello y yo por ahí. Pero que fui dejando todo eso ahí para los muchachos jugaran y demás. Ya fui creciendo, me convertí en el hombre. Y mi hija un día, que trabajando en la Casa de la Cultura acá en Belice, me dice, papá, pero si esto podemos llevarlo para que lo vean allá arriba y toda esa gente. Entonces se interesó, artistas de aquí de Cienfuegos se interesaron por el trabajo. Y yo dije, voy a hacer un juraguá, no tenía juraguá todavía cuando aquel. Y entonces hice uno. No me quedó como yo quería, no me gustó, pero fuimos trabajando con él. Hasta después ya llegué a este, que fue el que más, que fue el que mejor me ha quedado. Y ahí, hasta la fecha, he hecho varios barcos, he vendido algunos. De hecho, tengo dos barquitos, uno está en Matanza, otro está en Estados Unidos. Lo llevaron de aquí para Estados Unidos. Y lo otro es enfocarme, siempre me he enfocado en la parte de lo que es la historia. Hasta ahora estoy orgulloso de lo que he hecho. Y cada vez que me elogian, mucho más todavía. Enamorado de aquellos pintorescos y eficientes vapores para los que vio curvar cuadernas, remendar sus cubiertas, sustituirles tablazones o calafatear grietas, Rafael Guiero
se ha convertido en hacedor de singulares maquetas. Rafael, y esa maqueta que tiene en sus manos es el puro de vapor de las plantas que se inmortalizó en nuestra película Lucía. Sí, esto es el pura. ¿Y cómo hizo ese específicamente? Eso lo hice a través de una pequeña foto que apenas yo tenía y todo lo demás, recuerdo, muy pequeño, yo lo monté una, dos o tres veces nada más y a pie de 5 años empecé a recordar y haciéndolo más o menos. Con ayuda de mi hermano, mi primo, esto iba aquí, esto iba allá, y entonces logré hacer esto. O sea, que no es solo la foto, sino también toda la memoria que se Sí, guarda. sí, claro, claro. Siempre es muy importante. Y que yo no tengo nada que me haya llevado a una escuela, ni nada de eso, todo eso viene dentro de mí, yo soy empírico. Te diré que esta embarcación, por lo que yo he conocido a través de los mayores, que esta embarcación, ¿cómo se llama? El patrón no era el dueño, la dueña era una mujer, que era la mujer de él. Y en esa época, como no se podía una mujer hacer esto de patrón, entonces el marido era el que hacía la función de patrón. Y entonces al mismo tiempo, ellos eran hasta mecánicos de la embarcación y todas esas cosas. Nunca se supo si se rompían o no, porque ya el mecánico y todo estaba dentro de la embarcación. Entonces era el patrón, el maquinista, que era el mismo patrón de cierta manera, y el que nosotros le decíamos que tiraba el cabo, todas esas cosas que hoy en día es el marinero. El Juraguá fue sin dudas el último vaporcito que navegó nuestra bahía. De él se cuenta que llegó con añeja caldera a vapor y aún así ni se quejaba de ello. Que traía historia propia tras navegar las aguas de un río de Norteamérica, que lucía una tarja en bronce por transportar a Maceo en plena guerra necesaria y que, aún sin aparecer en el horizonte, se podía reconocer por el sonido de su corneta y su puntual itinerario. Este es Juraguá, y por lo que conozco a través de la historia, esta embarcación llegó aquí, llegó a ser una embarcación centenaria en nuestra provincia, Cienfuegos, lo que eran los viajes de Castillo, Cienfuegos y viceversa. Y entonces ella llegó aquí, se construyó, mejor dicho, en 1893. Y entonces la trajo aquí a esta provincia, a este puerto, lo trajo un señor que se llamaba José Llobio. En esa época era el dueño, ya después fue teniendo otros dueños más, porque siempre fue una embarcación particular, hasta los años de ya cuando entró la revolución. Y entonces ya ocuparon otras personas, ocuparon lo que era ya de la trayectoria. Había un patrón que tuvo casi hasta 2 años de su jubilación, que después murió, se llamaba Orlando. De aquí, de los Ocaña, Orlando Ocaña, casi todos fueron que trabajaron en estas embarcaciones, en el Santa Bárbara. Y entonces las embarcaciones se amarraban de ahí me digo como están estas, hasta los de pasaje, para salir en el primer viaje de las 6 de la mañana hacia Cienfuegos. Y entonces allá en el Cayo se daban cruces las embarcaciones, era una cosa muy bella, porque uno iba y otro venía, y siempre en el horario de para ir para acá, siempre estaba, todo el mundo llegaba hasta el trabajo, llegaba puntual. Como mismo lo ves aquí, eran ellos así de ese forma. Sus asientos, todo igual. Lo que sí sufrían era que le cambiaban muchas veces de motores, porque él llegó aquí con un motor, según me contaron, un motor Caterpillar, fue con el que vino aquí, tuvo unos años. También llegaban con motores de vapor, fueron de vapor. Este tipo de chimenea que tiene ahora no era que tenía una chimenea mucho más alta y que sufrió algunos cambios, pero siempre la estructura de la embarcación siempre fue la misma. Otra cosa, las dimensiones. Era un barco que tenía 25 metros de eslora y entonces eran 75 pies y entonces tenía 4 metros de manga. Eslora eran 25 y 4 metros de manga. Una embarcación pequeña, era fina, pero grande. La zona entre Cayo Carenas y La Milpa se conoce como tragabotes y exigía a los patrones grandes maniobras para no zozobrar. Por allí, y en plena evolución, nos contaron nació Quintivigo Arbolay en los inicios de la década de 1960. Este es el Cayo Carenas y este fue un derivado de lo que era el Pura, que el Pura lo desarmaron y hicieron esta embarcación.
Esta fue la primera que hicieron porque, mejor dicho, cuando la hacen después le quitan toda esta estructura y la dejan abierta parecido a Juraguá. Ya casi fue a los finales. Pero como se hizo por primera vez fue de esta forma. Esta fue la manera que hicieron el Cayo Carena, que ya te digo, trabajó hasta los años 90 aproximadamente. No pasó de ahí. De aquella época también hice Santa Bárbara, embarcación que se mantuvo también unos cuantos años aquí, que hoy está vivo lo que es el casco de él, que se encuentra en Trinidad. Allá en Casilda está, que ellos le hicieron una embarcación de pesca, lo tienen todavía en Trinidad. Es lo que hasta ahora conozco de ellos informándome sobre eso. Tras recordar las historias de estos añorados barcos a vapor del puerto de Cienfuegos, ya regresamos a la ciudad, convencidos de haber colocado en su corazón estas evocaciones, para que así, de boca en boca, ya sea en verso, en prosa o en pincel, continúen navegando en su habitual itinerario. Y quizás un día un Rafael o un Gulliver, en lugar de maquetas, hagan verdaderas réplicas y uno de nosotros sea el que anuncie ¡Barco al agua!